Bueno, a ver, antes de hacer esto yo tendría que haber pintado de blanco la flor, porque yo no quiero craquelarla esta. Si hubiera querido craquelarla, pues sigo poniendo el craquelador como lo estoy poniendo. Lo vamos a pintar con el blanco roto este que yo ya había hecho, para que nos queden unos craquelados que sean espectaculares. Queda más bonito que lo que craquelemos sea un color claro. A ver, podéis hacer combinaciones, pero si por ejemplo este en vez de ser blanco es rojo, sin el tema de craquelar la imagen, si hubiéramos puesto todo el rojo por aquí, a lo mejor no nos resalta tanto la imagen, ¿no? Pero eso va a gusto de cada uno, ¿vale? Si os fijáis, mirad que mis pinturas son espesitas, no son muy líquidas, ¿vale? Bueno, voy a retocar un poco aquí, que parece que como que se me encoge un poco el craquelador. Y voy a pintar en un momento de blanco la florecita. Yo ahora cuando he pegado la imagen y pinto encima, procurar dar 2 manos de cola de barniz encima de la imagen, porque si no la servilleta, o si no la protegéis bien, os va a absorber la pintura y se os va a manchar la servilleta. Yo le he puesto una bastante gorda, entonces mirad, no por aquí, si lo veis, me han quedado unos puntitos blancos. Esto le pasó a una compañera el otro día en la comunidad de Facebook y he querido hacerlo así para que lo veáis. ¿Veis? Estas cositas blancas es porque no hemos protegido bien la servilleta. Cuando hacemos un decoupage por detrás de cristal, siempre tenemos que dar 2 buenas manos de cola o de barniz sobre la imagen, para que luego cuando pongamos el acrílico no nos pase esto, que se nos manche la imagen, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo dejamos aquí, seco un poquito la flor. Bueno, y ahora vamos a seguir con el craquelador. Con que lo he dejado aquí medio de esto, se va con el cristal, parece que hace una reacción un poco rara y me hace unas aguas. Le vuelvo a dar por encima y ya está. Bueno, ¿ahora qué hago? Voy a llegar al borde de la flor. Da igual si piso un poco la imagen, porque con que ya está pintada de blanco, aunque yo me caiga craquelador encima de la imagen, no se verá por el otro lado. Entonces no es una cosa milimétrica que tengas que ir allí sufriendo para no pisar lo que es el dibujo, ¿vale? Cuanto más cantidad pongáis, más se os va a craquelar. ¿Queréis un craquelado pequeñito? Pues tenéis que poner menos cantidad. Tened en cuenta que esto es lo que hace la reacción que la pintura se abra. Claro, si ponéis menos cantidad, la pintura se abrirá menos y te hará un craquelado chiquitito. Si ponéis más cantidad, os quedará un craquelado enorme. A mí los grandes no me gustan. Ahora es cuando vamos a poner el acrílico, ¿vale? Es importante que también trabajéis con un pincel que sea suavecito. Vamos a usar este lo hice con un pincel un poco más pequeño. Vamos a usar este de ancho para ver el ancho, para que veáis el ancho que nos vaya a quedar. También depende de cómo posicionáis la mano, cómo pongáis el acrílico. Bueno, aquí también vamos a colocar, no vamos a arrastrar, porque aquí lo que no tenemos que hacer es arrastrar el craquelador. Tenemos que colocar la pintura encima, ¿vale? Entonces cargamos el pincel, queda bastante cargadito, y entonces
a base de golpecitos vamos colocando. Podéis estirar, ¿veis? A ver, yo doy golpecitos y estiro un poco. No tenemos que hacer esto, no, porque arrastraremos el craquelador. Entonces son pinceladas, más que pinceladas, colocar el acrílico sobre el craquelador. No tenéis que dejar que se os descargue el pincel y os quede así, ¿vale? Tenéis que ir poniendo cantidad y enseguida volver a cargar. Si queréis que os quede un craquelado uniforme, ir girando de las pinceladas, hacerlas diferentes. A ver, espera que coja por aquí. Puedes hacer de un lado, del otro, para acá, pero veis, son pinceladas muy cortas, como si colocáramos el craquelador. Con que se me ha caído para los lados, aquí hay demasiado, os lo digo porque lo hemos dejado mucho tiempo mientras que hacía lo de la flor y me ha quedado bastante craquelador en la esquina y esto no tendría que haber pasado, pero bueno, da igual. Vamos, os explico la técnica de cómo funciona. Otra cosa importante, cuando ya hayáis puesto una pincelada, no podéis volver a pasar por encima. Por eso es importante que el pincel lo tengáis cargado. Si por ejemplo le habéis puesto poco, a ver, ir y ponéis un poquito encima, pero no estiréis, colocáis. Mirad, ya se empieza a craquelar. Es cogerle el truco, ¿eh? A ver, ahora por ejemplo, ¿veis? Ahora veréis, mirad. A ver si tiene que pasar un momentito porque os habéis equivocado, podéis hacerlo, no pasa nada, el craquelado es una cosa uniforme. Por ejemplo, si os pasa ahí con la pintura que hayamos cogido demasiado, venimos aquí y dices, uff, es un pegote esto. Bueno, no pasa nada. Seguir al lado y estiráis un poquito esta. ¿Veis? Sin apretar. No apretéis, simplemente la deslizáis, ¿vale? Yo os aconsejo que practiquéis pues sobre un cristal, que luego si queréis pues lo metéis en agua y se va, para que veáis las diferentes maneras cómo os va quedando, porque dependerá mucho también de cómo colocáis el pincel, la fuerza con que lo pongáis. Pero cuando le cogéis el tranquillo es muy sencillo, ¿eh? Bueno, si veis aquí, esto ya se está craquelando. Aquí había puesto demasiado. Voy a intentar demasiado porque se ha mezclado, se había ido el craquelador para abajo, que es lo que os decía antes. Tenéis que tener en cuenta que si también hacéis un plato que sea curvado. Yo, si fuera yo, lo dejaría secar así, porque cuando secamos, forzamos con el secador, por la cantidad de acrílico que ponemos, si todavía no tenemos mucha práctica o si en un lado hemos puesto un pegotillo, puede pasar que se nos arrugue y nos haga relieve. Este, por ejemplo, tocas y notas relieve, pero no se ve que se haya arrugado porque parece estropeado, ¿vale? Yo sí le voy a dar secador para que veáis cómo se craquela, pero yo os aconsejo que lo dejéis solo que craquele. Además, también os diré que cuando secamos con secador, el craquelado queda diferente. Ahora lo veréis.